Hola, ¿qué tal? Les saludo Osvaldo Telles. Muchos de mis alumnos tienen problemas con las técnicas de integración. A veces no saben cuál técnica se debe de utilizar o no identifican qué tipo de integral es. Entonces decidí hacer una serie de videos para que ustedes, cuando vean una integral, puedan identificar de qué tipo es y qué técnica es la más conveniente. Por el momento, no hay teoría ni demostraciones. Son meramente técnicas de integración para que ustedes puedan calcular cualquier integral que les pongan. El único requisito que les vamos a pedir es que sepan las reglas de derivación, todas las reglas de derivación, como la regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena, así como derivada de funciones trigonométricas, de la función exponencial y de la función logaritmo. Eh, Así pues, sin más que decir, comencemos. Bueno, les voy a plantear el problema. El problema es el siguiente. Dada una función f minúscula, f de x, hallar una f de x que cumpla que, cuando la derivemos, nos dé la función original, la f chiquita de x. Ese es todo el problema. A dicha f la vamos a llamar la integral, entonces lo vamos a anotar así. La integral, vamos a ponerle así, f de x va a ser la integral de f de x de x. Em, Se le puede llamar integral o también hay quien los conoce como antiderivadas. Mm, las primeras integrales que vamos a calcular las vamos a evaluar por simple derivación. Por ejemplo, yo les voy a decir quién es la función f de x. Vamos a comenzar, por ejemplo, con una función constante, ¿verdad? Cuando la derivamos, f' de x es igual a cero. Esta sería mi f de x. Por lo tanto, por lo tanto, fíjense ustedes que la integral del cero, de la función cero de x es la función constante. Entonces, las primeras integrales que vamos a calcular van a ser por simple derivación. Y entonces vamos a poder nosotros hacer una tablita con las integrales. A estas integrales yo les llamo integrales elementales. Entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a poner nuestra función. Vamos a poner aquí nuestra f de x y aquí vamos a poner la integral de f de x. Aquí voy a poner a la f mayúscula y aquí voy a poner a su derivada. Pero en mi tabla ya en limpio no se va a ver esto. Entonces vamos a ver, aquí pusimos la función cero tiene por integral la función constante. ¿Ok? Aquí ya va a quedar en limpio mi tablita. Y si ustedes se preguntan, oye, ¿cómo se obtuvo esa integral? Pues por simple derivación y siempre pueden volver a ver la tablita, ¿no? Entonces esta fue la primera integral que desarrollamos. La segunda integral, pues naturalmente va a ser la función constante, f de x igual a x. Por lo tanto, f' de x, la derivada de la función constante es uno, ¿verdad? Que esta va a ser la f minúscula. Y entonces ahorita tenemos que la integral del uno con respecto a x es la función identidad. Identidad. Quise decir identidad, no constante. Entonces, si yo tengo el uno, su integral es x. Naturalmente que como se cumple
linealidad para la derivada, también se va a cumplir la linealidad para las integrales. ¿Qué significa la linealidad? Que la integral de una suma va a ser la suma de las integrales y que saque escalares. La integral de c f de x es igual a c integral de f de x, porque la derivada así funciona. Entonces, em, sí, porque la derivada de esto, pues es f' más g', ¿no? Entonces la integral de cada una de ellas también debe de funcionar así. Muy bien. Entonces, esta propiedad es muy importante. Vamos a ponerle linealidad. Linealidad. No abre sumas y saca escalares. Bueno, entonces con esta regla, pues tenemos podemos generalizar la pregunta 2, perdón, la integral 2. La integral de c de x, fíjense que es la integral de c por 1 de x, las constantes salen de la integral, 1 de x, y ya sabíamos cuánto es la integral del 1 que es x, entonces esto es cx. ¿Ok? Normalmente, normalmente, siempre le tenemos que poner una constante de integración, ¿no? Entonces, más c1. Porque cuando derivamos esto, la derivada de la constante se hace cero. Entonces, se le acostumbra a poner una constante de integración. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle aquí. Fíjense que aquí le podemos poner más c, porque cuando yo derive esta parte, solo me voy a fijar en la derivada de la x, y la derivada de c es cero. Bueno, aquí vamos a ponerle ah, la integral de, vamos a cambiarle de constante, vamos a llamarle a. Si a es una constante, entonces su integral es a multiplicado por x más c. ¿Ok? Bueno, 5. Esta es una de las más importantes que debemos de estar bien atentos. Vamos a llamarle f de x igual a x. Vamos a hacerlo primero con x al cuadrado. Su derivada, f' de x es 2x, ¿verdad? Por lo tanto, la integral de 2x pues es igual a x al cuadrado. Bueno, vamos a ponerle aquí en mi tabla. La integral es x al cuadrado. Vamos a hacerlo más general. Vamos a hacerlo con x a la n. F de x igual a x a la n. Su derivada, pues es n
x a la n menos uno. Por lo tanto, la integral de n x n a la menos uno es igual a x a la n. Ahora, en esta debo de decirles algo. Esta no es tan común que se utilice en esta forma. La forma usual es, bueno, ya sabemos que los escalares pueden salir de la integral. Entonces, n es un número natural, es un escalar, por lo tanto lo podemos sacar de la integral. Entonces quedaría así. N integral de x n menos uno es igual a x a la n. Luego dividimos todo entre n y nos queda la siguiente fórmula, que es, yo diría que es una de las fórmulas más que más vamos a utilizar en todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a llamarle esta, fíjense. Va a ser la integral de x a la n menos uno. Estoy dividiendo entre n, ¿recuerdan? Va a ser igual a x a la n sobre n. Entonces vamos a ponerla esta aquí. La integral de x n a la menos uno, que es lo que nos quedó de este lado, del lado izquierdo. ¿Quién es? Es x elevado a la n dividido entre n. ¿Qué quiere decir? Que si me dan x a la algo, elevado a la algo, para calcular su integral simplemente le sumo uno y divido entre el nuevo exponente. Esa sería la regla de esta integral, ¿verdad? Surgió de aquí. Surgió de aquí, solamente hay que desde- sacamos la n como escalar por linealidad, dividimos entre n y nos queda esta bonita fórmula. ¿Ok? Mm, vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a poner por aquí ejemplos numéricos. Ejemplo, no más abajo, más por acá. Ejemplos numéricos. ¿Qué pasa si me piden calcular la integral de x a la 3? Pues voy a fijarme en esto. Me dice, simplemente le tienes que sumar un uno al exponente y dividir entre tu nuevo exponente. Entonces va a ser x a la 4 sobre 4. Así de simple. Se le suma uno al exponente y se divide entre el nuevo exponente. Ah, pero es que esto está muy, muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo un número que está multiplicando a la x a la 8? Pues sabemos que los números salen 3 x a la 8 de x y aplico la nueva regla. Sería 3 paréntesis, y ahora hago la integral de x a la 8. X a la 9 dividido sobre 9. Ah, pero estos dos son números, entonces los puedo operar y simplifico. 3 sobre 9 es lo mismo que un tercio, y al final no se les olvide agregar su constante de integración. Fíjense que lo podemos hacer directamente, o sea, yo hice el truco de sacarlo, pero ustedes no tienen que hacerlo, lo pueden hacer directamente, pueden hacer 3 x a la 9 sobre 9, ya. No, no tienen que pasar por este paso intermedio. No sé, ¿verdad? Por ejemplo, y también funciona con raíces. Por ejemplo, si yo tengo la integral de la raíz de x, lo único que tengo que hacer es pasarlo a exponente, x a la 1 medio de x,
Y aplicamos el mismo truco. O no es truco, es la regla. X a la un medio más uno dividido entre un medio más uno. Un medio más uno son 3 medios. X a la 3 medios dividido entre 3 medios. Aplicamos la ley del sándwich y me queda 2 tercios por X a la 3 medios. ¿Verdad? Aquí pensé a la X dividida sobre un uno y apliqué ley del sándwich. ¿Ok? Y esto me funciona para todas las raíces. Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden la integral de la raíz cúbica de X? Pues lo pienso como X a la un tercio de X. Y esto va a ser X, un tercio más uno son 4 tercios, dividido entre 4 tercios. Pero dividir entre 4 tercios es lo mismo que multiplicar entre 3 por 3 cuartos o ley del sándwich, lo que ustedes quieran, y ya quedó así. No se les olvide agregar mi constante de integración. Muy bien. Entonces, tenemos estas 5 reglas elementales, em, 6 reglas elementales. Bueno, la 5 es una particular de la 6, ¿verdad? Ok. Bueno, también vamos a hacer la derivada de la función exponencial. F de x igual a e a la x. Su derivada es e a la x, por lo tanto, la integral de e a la x, pues es e a la x. Y 8 f de x igual a logaritmo natural de x. Su derivada, f', pues es 1 entre x. Por lo tanto, la integral de 1 entre x de x es igual al logaritmo natural de x. No, lo más importante, lo más importante para poder entender las integrales es practicarlas. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle a ChatGPT que nos ponga 100 ejercicios con integrales elementales. Por favor, haz una lista con 100 integrales que utilicen las reglas elementales. ¿Cuáles son las reglas elementales? Pues las que vimos. Eh, la regla del exponente, mm, es decir, integral de x a la n es igual a x a la n más uno. Todo esto dividido entre n más uno. Vamos a ponerle paréntesis para que nos lo entienda perfectamente. Eh, ¿Sí? Que abra sumas, saca escalares y que incluya integrales de funciones exponenciales y de log LN. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Ok, aquí tenemos que nos está generando una lista con las 100 integrales que le pedimos, ¿verdad? Junto con su respuesta.
Entonces, lo más importante es que ustedes las verifiquen, ¿verdad? Oye, vamos a dejar trabajar a ChatGPT. Bueno, yo creo que por hoy con este video es suficiente. Les voy a dejar en la descripción del video la liga a este pizarrón para que ustedes lo tengan. También les voy a pasar la liga de las 100 integrales que me está haciendo ChatGPT, ¿verdad? Eh, Hay algunas que no son elementales. Por ejemplo, esta logaritmo natural de x sobre x, pues no es nada elemental. Mm, pero potencias fracciones, pues, yo creo que con estas está suficiente, ¿no? Yo creo que cualquiera de estas las deberíamos de poder resolver. Por ejemplo, vamos a hacer la 45, ¿no? La 45 dice la integral de menos 3 x a la menos 3. Vamos a ponerle así. Vamos a ver otra vez aquí en ejemplos. Dice la integral de menos 3 x a la menos 3 más 4x cuadrada de x. De x. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está abriendo la integral. Entonces quedaría la integral de menos 3 x a la menos 3 más la integral de 4x cuadrada de x. Ahora, ya no vamos a sacar el escalar, ya lo vamos a hacer directamente. Menos 3x a la menos 2 sobre menos 2. Simplemente le voy a sumar un 1, ¿verdad? Y divide entre un nuevo exponente. Más 4x3 sobre 3. Simplifico, bueno, más la constante de integración, no lo olviden. Simplifico, el signo negativo con el signo negativo se eliminan y queda 3 medios de x a la menos 2 más 4 tercios de x cúbica. Que lo pueden dejar así o pueden aplicar leyes de los signos, perdón, leyes de los exponentes y pasar el exponente abajo. Entonces quedaría 3 sobre 2 x cuadrado más 4 tercios de x cúbica. Más que es la respuesta que nos da aquí. 3 medios de x a la menos 2. Fíjense que aquí no lo pasaron para abajo, pero se puede poner o se puede quedar así, ¿no? Más 4 tercios de x al cubo más c. ¿Qué fue lo que se utilizó? Pues se utilizó simplemente nuestra regla elemental que tenemos aquí. Esta. La pueden tener así o le pueden sumar un 1 a la n, ¿no? O sea, pueden ponerlo también así. Lo importante no es la notación, lo importante es que se entienda, ¿no? La integral de x a la n, ¿qué es? Le voy a sumar un 1 y voy a dividir entre el nuevo exponente. Eso es lo importante, que tengan conciencia de qué es lo que se está haciendo. Se le suma un 1 al exponente y se divide entre el nuevo exponente. Bueno, pues practiquen las 100 integrales, practíquenlas, aquí están las respuestas. La próxima vez le voy a dar que me dé sin respuestas para que ustedes las obtengan. Ahorita ya las tenemos. Por favor, verifiquen estas 100 integrales y nos vemos próximamente para otro video. Muchas gracias.